Muy buenas tardes y buen domingo para todos. Rezamos hoy leyendo un pasaje del capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. El domingo pasado se hacía referencia a la pureza y a la impureza, los distintos modos de entenderla, y hoy Jesús está en tierra de impuros, según la mirada de las autoridades religiosas, está en tierra de paganos, y allí cura a este hombre que tiene dificultades para comunicarse. Tiene que ver con esto, en realidad, la curación con los vínculos con Dios y con los vínculos con los demás. La gente se expresa frente a esta curación con palabras que aparecen en una promesa de Dios hecha a través de Isaías, que es precisamente la primera lectura que leemos hoy en la misa. Isaías habla de la represalia de Dios, la venganza, un Dios que viene a vengarse de los enemigos de Israel. Y dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. En realidad Isaías está pensando en los males espirituales. Muchas veces en la Biblia se expresa de esta manera la infidelidad. Está Isaías prácticamente provocando a un pueblo que no ve a Dios en su historia, que no lo escucha y que no le responde. Entonces uno diría esta curación se convierte de alguna manera en una parábola, en un signo de la presencia del poder de Dios en Jesús que viene a romper las resistencias a su palabra, a curar las sorderas. Este hombre es llevado por otros, uno podría identificar algunas actitudes que son propias de la comunidad de fe, llevar a los que no oyen a Dios, acercarlos a Él. Jesús se retira a solas con Él, esta necesidad de la que tantas veces hemos hablado, la necesidad de tener intimidad con Jesús, porque también nosotros podemos identificar en nuestra vida algunas resistencias a la palabra de Dios. A veces no queremos escuchar, a veces no queremos responder. Se lo lleva aparte, pasa tiempo con Él, con estas cosas que a nosotros nos suenan raras, pero mete sus dedos en los oídos, con su saliva, que para los judíos es ánimo, es el aliento de vida solidificado, la saliva, por eso esta actitud de Jesús. Y le ordena, y prácticamente está, o no prácticamente, está implorando la intervención de Dios, levanta los ojos al cielo, suspira, este suspiro que algunas veces hemos visto en Jesús, que entiendo que va mucho más allá del sufrimiento de esa persona que tiene en este momento delante. Jesús suspira por el pecado de la humanidad, por los efectos del pecado de la humanidad. Necesita invitar a abrir los oídos y a poder hablar. A partir del encuentro en soledad, en la intimidad con Jesús, a partir de su intervención, a partir de la intervención de Dios, por la súplica de Jesús, entonces este hombre puede comunicarse con los demás, puede saber lo que sucede porque oye, puede también abrirse, obviamente, a las cosas de Dios. Hay me parece, en el fondo, una invitación a reconocer ese poder de Jesús que puede abrir nuestros oídos y vencer nuestras resistencias a la palabra de Dios, y hacer crecer los vínculos entre nosotros y con Dios. Yo diría empezando por el vínculo con Dios, porque viene a salvar, viene a liberarnos de nuestros enemigos, que ya no son los pueblos vecinos de Israel, como uno podría entender en el Antiguo Testamento. A vencer esos enemigos que nos apartan de Dios y que terminan apartándonos de los demás,
Y también haciéndonos testigos, porque la comunicación, la posibilidad de decir las cosas de Dios también a veces es un problema que tenemos. Podemos estar a veces titubeando, tartamudeando, eso diría espiritualmente, ¿no? A la hora de ser testigos del amor de Dios, de anunciar el amor de Dios. Pidámosle a este Jesús que nos invite también a nosotros a abrirnos una y otra vez, abrirnos a lo que Dios tiene para decirnos, abrir nuestros ojos para ver su presencia en nuestra historia, nuestros oídos para escuchar su palabra, que de distintas maneras llega a nuestra vida, y también que abra nuestra boca para que seamos capaces de ser testigos, de anunciar, de llevar a otros a que se acerquen a Jesús para que también sean liberados. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.